Amado Padre Eterno, quiero honrarte y bendecirte, decirte gracias, porque existen personas buenas en el mundo, porque hay personas que nos dan el ejemplo a seguir. Hoy vamos a ver una palabra en la cual un hombre me enseña a ser una mejor persona. Un hombre me enseña a que yo sea una persona amadora de justicia. Hoy a través de este pasaje bíblico puedo ver el amor que puede existir en una persona humilde, una persona que se deja moldear, una persona que deja que el Espíritu de Dios more en él. Te doy gracias, Padre, por este tipo de personas, porque sé que las hay. Y hoy yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y te pido, Padre, que les concedas los deseos de su corazón, como lo hiciste en este pasaje bíblico con el centurión, que al ser intercesor, al amar las cosas de Dios y al pedirle al Padre con mucha fe, recibió la sanidad de su siervo. A continuación la historia, la cual encontramos en Lucas capítulo 7, del 1 al 9, donde Jesús sana al siervo de un centurión. Dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra de Dios. Es un placer para mí en esta tarde meditar en esta palabra, en la cual el Señor nos enseña lo que perfectamente es una persona que tiene un carácter ejemplar, como este centurión. Un centurión es un soldado romano. Este hombre, a pesar de que tenía un puesto alto, era una persona humilde, una persona que se interesaba por los demás. Dado que vemos que los siervos le dicen a Jesús: es bueno como que le ayudes porque este hombre se interesa por nosotros, nos hizo una sinagoga. O sea, le da a entender de que este hombre se interesa por las cosas de Dios también. Se interesa porque los demás estén bien, puesto que su preocupación era su siervo que estaba enfermo. Algo digno de agradecerle a este hombre que tenía fe en Jesucristo. Y la palabra misma de Dios nos dice que el que cree, todo le es posible. Y este hombre quería un milagro para este siervo porque a él lo quería demasiado. Vemos la fe de este hombre que al ver dónde Jesús está, manda a sus siervos para que lo llamen. Dice para que venga y lo sane de una vez. Él no titubeó en saber que al Jesús estar ahí por ahí cerca, podía pedirle el milagro de sanidad para este hombre. Entonces observamos a un hombre que tenía además compasión por los demás, compasión por las almas, que es algo que nosotros tenemos que pedirle a Jesús, que ponga en nosotros esa compasión por las almas como Jesús sentía. Dice la palabra que al ver las multitudes, él sentía compasión porque veía a las ovejas vejadas como ovejas sin pastor. Este hombre, el centurión, tenía un corazón lleno de amor por Israel. Tenía mucha consideración, como le digo, por el prójimo.
Tanto así por Jesús, porque le dice, solo envía la palabra, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Vea qué humildad de hombre. Dice, por lo tanto ni siquiera fui donde estabas tú. O sea, no se sentía totalmente indigno, o sea, era alguien de verdad extraordinario. Tenía además de todas esas cualidades, algo que Jesús siempre ve en las personas y es la fe. Una fe como la de Abraham, una fe que lo lleva a creer en que recibirá lo que él pide. En Romanos 4:3 la palabra dice, creyó Abraham a Dios y fue tomado por justicia. Así fue este hombre, este hombre, el centurión, también fue tomado por justicia. Creía además en el poder de la palabra, puesto que dijo, tú nada más envía la palabra. Se comparó con Jesús en cuanto a la autoridad, porque yo también tengo soldados, dice, y les digo, vayan y van, vengan y vienen. Así creyó él en la autoridad que tenía Jesús con respecto a la palabra de Dios. Probablemente también era conocedor de las Escrituras, pues Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Él sabía que con que Jesús enviara la palabra, el siervo iba a ser sano. Él además creyó que Jesús podía sanar a la distancia, con solo que mandara la palabra. Era un hombre que era humilde como para suplicarle a Dios que tuviera compasión por su siervo. Era un hombre con profunda humildad, profunda fe. En las Escrituras observamos en Santiago 1, del 6 al 7, que dice, pero pida con fe, sin dudar nada. Así fue como este centurión le pidió a Jesús, ven a mi casa para que sanes a mi siervo. Él no dudó absolutamente nada y es algo, qué sé yo, digno de admirar también porque como una persona que inclusive no andaba con Jesús, dice que él oyó que Jesús andaba por ahí, pero sí sé que era un amador de las Escrituras, puesto que él ayudó a construir una sinagoga, y si ayudó a construir una sinagoga es porque él cree en el poder de la palabra, cree en nuestro Padre eterno y está afín con Jesús, con las predicaciones de Jesús, con lo que Jesús enseña. Eso es bueno, creer en la palabra de Dios, porque el mismo Dios de los cielos dice, si me amas, cumple mi palabra. Y para muchos el cumplir la palabra pues es algo difícil, pero no es imposible cuando Dios es el que va adelante para allanar todo camino en ti, para darte la fuerza, el poder, para que tú puedas vencer en todo tiempo y en todo momento. Así que pidan con fe sin dudar nada. Aprendamos de este centurión a ser perseverante, porque le decía, tú nada más manda la palabra y mi siervo sanará, porque le recordó, soy hombre de autoridad, y recordó y le dijo a Jesús, o sea, prácticamente le estaba diciendo a Jesús, usted también es un Dios de autoridad. Y eso es importante saber que el Señor tiene autoridad para que nosotros nunca dudemos de su poder ni de su palabra y estemos siempre apercibidos a Él. Pero como lo dice Santiago, sin dudar nada, pidan sin dudar nada. Hay que reconocer que este hombre al creer en Jesús tuvo una gran experiencia y esto nosotros lo podemos ver cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros a pesar de la tempestad podemos caminar con Jesús, así con miedo, así con temores, pero caminamos con Jesús porque le estamos creyendo a Él todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará. Así como este centurión creyó y sigue a Jesús, nosotros también debemos seguir a Jesús para poder tener muchas experiencias como lo tuvo este centurión. Primero, fue elogiado por el mismo Jesús al decirle que tenía una gran fe más que en el pueblo de Israel, porque en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, si no
si no reconocemos las grandezas de nuestro Dios, si no estamos de acuerdo con lo que Él nos manda y si nosotros no creemos sus promesas, es imposible que nosotros le agrademos. Así es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los que nos han dado a nosotros todas esas experiencias que han vivido con Jesús en el tiempo de Jesús. Él es acogido en el reino de los cielos, puesto que el Señor dice en su palabra, Jesús dijo, no he visto tanta fe en Israel como la fe que veo en este hombre. Fue acogido en el reino de los cielos porque se ve en él el amor que tiene por las cosas de Dios. Así tenemos que ser nosotros, siempre amadores de las cosas de Dios, siempre buscando su rostro, siempre humillados delante de su presencia, sabiendo que somos pecadores y que ocupamos de sus misericordias todos los días. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a hacer obras buenas. Este hombre lo que hizo fue suplicarle a Dios para que viniera y sanara a su siervo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos una oración mínima, una oración sin fe, una oración de 1 minuto por alguien? Y en esta red de mujeres que nosotros tenemos y en la red de la iglesia a la cual nosotros predicamos, es importante que sepamos que es algo importante lo que hacemos porque somos intercesores ante el Padre por todas las necesidades del mundo entero, porque no tenemos que solo pedir solo por los nuestros o por los amigos o por los que lo pidan, sino sabemos que en el mundo entero hay muchas personas que ni siquiera pueden levantar sus manos porque están muy mal, y debemos ser esas personas que levantan su voz, la voz que ellos no pueden tener en este momento. Por eso, hermanos, siervos del Altísimo, unida al clamor de todos, hoy me uno al clamor de ustedes que claman por el mundo entero, para que los líderes espirituales sean personas completamente gobernadas por el Espíritu Santo de Dios, para que seamos apercibidas a la palabra y la pongamos por obra. Hoy clamamos por todas las iglesias de la tierra para que en ellas esté el Espíritu de Dios, para que en ellas esté el Espíritu Santo gobernando y dando las directrices de lo que hay que hacer. Hoy clamo a ti, Padre Santo, para que tú estés en medio de los gobernantes, para que nosotros podamos obtener lo mejor de cada país. Te doy gracias, Padre, porque aún no es tarde para creer, Dios mío, que tú harás lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy delante de tu trono me presento a tus pies en favor de todas las personas que están escuchando este mensaje, para que reciban de Él misericordia y reciban de Él el amor, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y que el Espíritu Santo les convenza de pecado si alguno estuviese en pecado. Que sepamos que las misericordias de Dios nuevas todos los días nos levantarán, pero que sepamos que el Señor quiere caminar con nosotros, que Él sea nuestro estandarte, que Él vaya adelante, que Él vaya venciendo todo obstáculo para que nosotros podamos llegar rumbo a la tierra que emana leche y miel. Gracias, Padre eterno. Bendiciones para todos, en especial para todos los miembros de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.